La obesidad infantil se está convirtiendo en uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en el 2010 había 42 millones de niños con sobrepeso en el mundo, de los cuales cerca de 35 millones viven en países en desarrollo, una prevalencia que ha aumentado a un ritmo alarmante. Rubén Bravo, experto en nutrición y portavoz del Instituto Médico Europeo de la Obesidad, nos da algunos datos de la obesidad infantil también presente en Europa. La situación actual es de cada 10 niños, 2 tienen sobrepeso y 1 tiene obesidad. Y bueno, son datos muy alarmantes que en los últimos 10 años han crecido sobremanera, ¿no? Estudiando estos hábitos vemos que el 32% de la población infantil apenas toma una fruta al día. El 41% pues tampoco hay a diario, al menos en una ocasión en todo el día, algo de verdura en su plato, ¿no? Y luego pues el 36,5% no realiza ningún tipo de actividad física salvo la obligatoria en el colegio, ¿no? También sabemos que el 60% de los niños que tienen sobrepeso, cuando lleguen a la edad adulta, mantendrán esa tendencia a la obesidad, ¿no? Y estos son datos, pues bueno, que son muy alarmantes, que se confirman desde hace años, esa pandemia y ese gran problema de salud que pues en países desarrollados y no desarrollados esto empieza a ser un gran problema, tanto a la hora del coste para el Estado como la disminución de la mortalidad en general y tener una población enferma, ¿no? Enferma y obesa. Ahora, Europa con respecto a Asia y África, tengo entendido que es en Asia y África donde está sobre todo más pronunciado este problema de la obesidad infantil, ¿no? Eso es, sobre todo en países del tercer mundo donde hay menos recursos y aunque en países desarrollados es más alto, pero en aquellos con menos recursos los niveles de obesidad son más altos, son bastante más altos que en países desarrollados, ya sea europeos o incluso estadounidenses, ¿no? Hay datos, por ejemplo, de la OMS que nos dicen que en Asia y en África se llega a entre el 70 y el 75% de los niños tiene un problema de exceso de peso. El problema de la obesidad infantil es que, una vez adulto, es muy probable que esa persona siga teniendo problemas relacionados con el peso, como confirma Rubén Bravo. El 60% nos marcan los datos que estos niños, cuando sean adultos, tendrán un problema de sobrepeso o obesidad y a esto pues asociamos, ¿no?, todos los problemas de salud que vienen pues siempre junto a la obesidad, que es el desarrollo de la diabetes tipo 2, el riesgo cardiovascular más alto, incluso tendencia y en la probabilidad de padecer determinados cánceres, aparte por supuesto pues de la parte emocional y de la baja autoestima, ¿no?, que también hay estudios que nos dicen que tendrás más dificultad para encontrar un trabajo, formar una familia o encontrar, ¿no?, a la pareja con la cual compartir el resto de su vida. Ahora, ¿esto por qué es? ¿Porque los hábitos alimenticios continúan o es algo que se inscribe también en el organismo? El problema principal radica en el estilo de vida actual. Digamos que podríamos centrar un porcentaje alto en la familia, ¿no? Ahora mismo no se trabaja directamente en que ese niño, pues en la época infantil, aprenda y se le inculque, pues por un lado, unos buenos hábitos en la alimentación y por otro lado el desarrollo de una actividad física diaria y frecuente y un gusto hacia el deporte. El problema actual de la obesidad infantil es que se come mal, pero aparte ha aumentado muchísimo el sedentarismo y la falta de actividad. Hemos cambiado la pelota y la bicicleta por la televisión y las videoconsolas, ¿no? Para combatir la obesidad infantil, se preconiza que los gobiernos impongan impuestos a las bebidas azucaradas y limiten la publicidad de alimentos poco saludables. Pero el Instituto Médico Europeo de la Obesidad recomienda también algunas medidas que pueden empezar en casa. Lo primero de todo, el trabajar en los padres, ¿no? Los padres, por un lado, van a enseñar cómo comer, pero también, por otro lado, tienen que predicar con el ejemplo el cómo ese niño debe alimentarse, ¿no? En la primera etapa de la infancia, los niños aprenden principalmente por el fijarse en lo que realizan los adultos y luego en la segunda edad, pues principalmente es la repetición, ¿no?, constante de determinadas acciones, es lo que hace que al final ese niño lo coja como un hábito, ¿no? Lo primero y algo fundamental es dedicarle un tiempo a desarrollar un buen desayuno, un desayuno
que le dé toda esa energía inicial, ¿no? Y que sea completo tanto en proteínas como en hidratos de carbono o cereales integrales, al igual que en grasas saludables, ¿no? Como puede ser el aceite de oliva o los frutos secos, ¿no? Segundo punto, y es un gran problema que el año pasado se ha estado hablando mucho sobre ello, es el hecho del exceso de azúcar, incluso oculta en muchos alimentos que inicialmente a simple vista pues no los vamos a determinar como alimentos que contengan azúcar, pero sí ese azúcar oculto que encontramos en muchos alimentos, pues sabemos que el azúcar, entre otras cosas, pues causa una adicción, sobre todo en aquellas personas que tienen tendencia a la obesidad, ¿no? Luego, como hemos hablado antes, también el realizar actividad física a diario, ¿no? No tiene por qué ser un deporte, pero sí el jugar más en la calle, el ir a jugar un partido de fútbol o montar en bicicleta por encima de pasar tantas horas, ¿no? Enfrente del televisor, ya sea ordenador, tablet, ¿no? Que sería otro punto a reducir y a controlar y a gestionar por parte de los padres y no por parte del niño, ¿no? Y luego, por último, y aquí desde las instituciones se puede hacer un buen trabajo, el inculcar una buena cultura nutricional, ¿no? Indicarle al niño pues qué alimentos hay que comer a diario y qué alimentos pues hay que tomar de vez en cuando en un cumpleaños o una vez a la semana, ¿no? Trabajando en todos estos factores de forma conjunta desde la familia, los colegios y el Estado, pues sí creemos que se puede llegar, digamos, a puntos muy positivos y a reducir estos porcentajes no tan alarmantes de sobrepeso y obesidad en la infancia. Rubén Bravo va más lejos y nos da el menú ideal cotidiano para el niño. Lo primero es que se hagan 5 comidas al día, ¿no? Distribuidas en desayuno, comida y cena. Y 2 secundarias en media mañana y merienda, ¿no? Lo segundo sería el que todos los días el niño tenga 5 raciones diarias de frutas y de verduras. Por ejemplo, podemos poner una fruta en desayuno, media mañana y merienda, y una ración de verduras abundante en la comida y otra en la cena, ¿no? Luego los carbohidratos, ¿no? Intentar que sean integrales, porque proporcionan más nutrientes y también pues estabilizan los niveles de azúcar en sangre. Aquí estos hidratos de carbono de 4 raciones diarias, raciones pequeñas en forma de pan integral, en forma de pasta integral o también legumbres, ¿no? Podemos tomarlas. Y luego el no perder de vista pues las proteínas, ¿no? Ni los lácteos. Los lácteos nos van a aportar calcio y las proteínas nos van a aportar pues que tengamos un tejido fuerte tanto en la masa muscular como en la masa ósea, ¿no? Esas proteínas, por supuesto, intentar escoger aquellas que son más saludables, como los pescados, como el pollo, por encima de aquellas con grasas menos saludables, como podría ser, por ejemplo, pues el cerdo o el cordero, ¿no? Y luego también importante el elegir buenas grasas, desde el aguacate hasta los frutos secos, hasta el aceite de oliva. Es importante que el niño tenga al menos 2 raciones diarias de grasas positivas, ¿no? Y luego, como hemos dicho, pues bueno, no pasa nada porque el niño beba de vez en cuando, una vez a la semana, pues una bebida azucarada o tome unas patatas en vez de cocinadas al horno, pues fritas, o tome pues bueno unas pastas o alimentos que no los consideramos tan saludables, pero que consumidos de forma moderada y de forma controlada no hay ningún problema, ¿no? Sí, pero por ejemplo, el desayuno típico del niño, que es un bol de cereal con leche. Pues al niño le damos 2 opciones de desayuno. Por un lado, unos cereales integrales con leche, o por otro lado, una rebanada de pan integral con un poquito de aceite y un poquito de fiambre o bien de jamón serrano, sin grasa, o bien de jamón york o pavo, ¿no? También aquí habría que introducir, si no lo hemos hecho en los cereales, pues un vaso de leche y una pieza de fruta, ¿no? La media mañana igualmente, pues el utilizar una pieza de fruta, el tomar un yogur 0%, el incluir también unos frutos secos en una media mañana, al igual que en la merienda, pues hará que el niño pues esté más estable, ¿no? Y esté nutrido, ¿no? Y luego en comida y en cena, el momento de los hidratos de carbono sería principalmente la comida, una pasta, unos boniatos, un arroz integral, unas legumbres, siempre mezclado con una cantidad importante de verduras, y a elegir alguna proteína pues entre los pescados bajos en grasa o el pollo, por ejemplo, o el pavo, ¿no? Y luego la cena, pues intentar hacer cenas más ligeras. Aquí ya no tendríamos tanto peso en los hidratos de carbono, pero sí en las verduras y en una proteína ligera,
que podríamos cerrar perfectamente, o bien con otro lácteo o bien con otra pieza de fruta. Muy bien. Ahora, o sea, el pan con crema de cacahuate o con Nutella, por ejemplo, eso entonces ya habría que reducirlo. Esto habría que tomarlo una vez a la semana, por ejemplo los sábados o los domingos, de forma excepcional. Podemos incluir otros alimentos más saludables, menos ricos en grasas saturadas y que al niño pues le potencien tanto el desarrollo emocional y mental como el desarrollo físico. ¿Y los hot cakes, por ejemplo, son muy malos también? Principalmente tienen una gran carga de azúcares y tenemos que evitar el azúcar a toda costa, porque entre otras cosas crearán una adicción hacia esos alimentos por parte del niño. Hay muchísimos estudios ya y el año pasado salió una lista, 25 o 30 alimentos adictivos, todos incluían cantidades de azúcar y cantidades de grasa no saludable, grasas saturadas, y el niño, por supuesto, preferirá una rebanada de pan con un cacao azucarado y rico en grasas que el tomar una pieza de fruta si constantemente le damos estos alimentos. Pero, por ejemplo, un pancake, o sea, un hot cake preparado con harina integral y al que se va a endulzar con poca jarabe de verdad de maple o con una mermelada que no sea muy azucarada o que sea azucarada con jugo de frutas, eso podría ser, por ejemplo. Sin ningún problema, pero ya hay que buscarlo de forma activa y tendríamos que buscar alimentos concretos, ¿no? Uh-huh. El que esa rebanada de pan sea integral, por supuesto que no hay ningún problema, y si esa mermelada es una mermelada creada principalmente con frutas naturales, no hay ningún problema, ¿no? Lo que encontramos aquí es que estos alimentos en las grandes superficies suelen ser más caros y actualmente por temas, pues tal como está la economía, pues se mira mucho el qué gastamos en la lista de la compra, ¿no? Por eso intentamos dar opciones más naturales y menos industrializadas. Escuchábamos a Rubén Bravo, experto en nutrición del Instituto Médico Europeo de la Obesidad en España.